resulta ser un modelo matemático. Pero ese modelo matemático, obviamente que tiene que tener y cumplir requisitos. Esos requisitos son de que cumpla la linealidad y además que sean sistemas de lazo cerrado. Estos son los dos requisitos. Al que le podemos incluir lo que son los sistemas de comunicaciones, redes y cada vez sistemas más complejos, pero que no son un impedimento, sino que lo podemos ver como si fueran atributos del sistema. Pero el concepto del modelo matemático es de que además ese modelo no es cualquier modelo, sino que además cumpla con las famosas ecuaciones diferenciales lineales. Y esas ecuaciones diferenciales es una aplicación o una expansión del cálculo diferencial. Cuando mi amigo Newton expresa sus leyes, dice, no, fuerza, la segunda fuerza igual a masa por aceleración. Y eso es lo que se estudia en la física clásica. Pero, y en la física 1 también la han estudiado de esa forma. Lo que no se dan cuenta es de que Newton fue más allá. Y Newton se autocuestionó la representación de esa su fórmula, masa por aceleración. Pero entonces aquí es importante definir qué es una ecuación diferencial lineal. Y les pregunto a ustedes qué es una ecuación diferencial lineal. Y hay muy pocos que se dan cuenta, y ese es un problema, porque no les están enseñando bien la matemática. Y entonces aparezco como si fuera un inquisitor, que estoy cuestionando lo que les están enseñando. No, yo lo que digo es enséñales bien, enséñales a interpretar. ¿Qué es una ecuación diferencial lineal, jóvenes? Masa, aceleración, no me dice nada. Fuerza, masa, aceleración. Absolutamente nada. Pero, ¿y qué es la aceleración? Esto es lo que se cuestiona en Newton. ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es la aceleración? Eso lo tienen por definición en la física 1. En el colegio lo vemos y analizamos. Pero es como que estamos mirando un movimiento uniforme, que no hay una variación. Y entonces la aceleración es una constante. Queda como, pero ¿y si hay una ley de variación? Que ese es el problema y el conflicto de los sistemas de control. Son sistemas, siguen entrando de apuchitos ustedes. Son unos salvajes. Y estoy analizando las cosas y me corta. Ahora se dan cuenta lo incómodo que estábamos pasando clase y pum, me cortaban la clase, los del Zoom. Ya está solucionado, no se preocupe. Pero, a ver, volvamos otra vez con Newton. En el movimiento armónico simple no hay pues aceleración, pero si el movimiento es variable, allí hay aceleración. ¿Y cómo lo voy a expresar?
Pero ¿y la velocidad a qué es igual? Ya me están captando la idea. Ahí, a ese lugar los estoy llevando. Y el que no capta la idea, bueno, pues tendrá que interpretarlo, entenderlo, hacer el esfuerzo. Porque si no, no vamos a entenderlo al control. Porque el control de por sí es abstracto, pero ¿por qué es abstracto? Es que manejamos un modelo matemático y tenemos que interpretarlo, porque si no lo interpretamos no vamos a saber. ¿Podemos encontrar soluciones? Sí, hoy en día podrás entrar inclusive al MATLAB y lo podrás calcular, o inclusive en las calculadoras que vienen, en las científicas que vienen ahora, hay para solucionar el problema. Derivan, integran, hacen todo, pero ¿y si no lo sabes interpretar? No sirve de nada. Y ese es el gran problema por el cual llegan con el ingeniero Sauma y se huevean. Ese es el conflicto. ¿Qué es una ecuación diferencial? A ver, yo les voy a dar la definición, pero yo no voy a perder tiempo en explicarles más allá de. Una ecuación diferencial está compuesta de tres elementos. Otro huevón que viene tarde. No lo voy a dejar de tarea. Basta. Porque me sacan de lo que estoy pensando. Y como ya no nos va a botar el Zoom, entonces va a esperar al cohete. A ver, otra vez volvamos a la ecuación diferencial lineal, porque es importante. La ecuación diferencial tiene tres componentes. Lo primero me dice que es una función. El segundo elemento que tiene es que me da la ley de variación. Y el tercer elemento es la ecuación que relaciona estos dos conceptos. Y entonces, cuando estoy hablando de una ecuación diferencial, es un sistema un poco complicado que tu mente tiene que resolverlo primero para poder entender lo que viene después. Pero es que si lo entendemos conceptualmente, ello ya está. Pero además, tenemos que entender de que es una ecuación diferencial lineal. Es decir, tiene que cumplir con la ley de aditividad y la ley asociada al producto. Es decir, puedo sumar otra función y a la salida voy a encontrar la función suma. Puedo multiplicar por un escalar, un vector, y la salida va a ser proporcional a él. Estas dos condiciones, más que sea un sistema con realimentación, me sirve para poder pensar cómo voy a poder utilizar estos elementos, estos conceptos, para poder tener un control automático. Ahora, piensen en lo siguiente. Como es una función, tendría que tener las secuencias de los infinitos puntos. Y ese es el concepto de integración, la sumatoria de los infinitos puntos entre un intervalo, me definen por definición, va a ser integral. ¿Sí? Bien. Si tenemos estos elementos, ahora recién vamos a poder entrar en lo que es el famoso control. Bien. Y esos bloques nos ayudan muchísimo. Nos ayudan muchísimo porque nos permiten visualizar qué es lo que está
sucediendo en ese proceso de control. Generalidades. Para comprender e investigar la actuación de los sistemas de control, es necesario obtener la relación matemática que vincula la variable controlada de salida C con la señal de entrada E, la acción de control. El objetivo es obtener la ¿y cómo relaciona la salida con la entrada? Obviamente con un sistema de comparación donde la señal de salida comparo con la señal de entrada y digo, está dentro de lo que quiero y si no, que continúe el proceso. El objetivo es obtener la representación matemática de cada componente, otros dos, intercambiando entre la señal actuadora y la señal controlada, expresando estas relaciones en un diagrama de bloque equivalente. Lo que les decía nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos unas ecuaciones diferenciales y necesitamos al álgebra de bloques. Uno no es excluyente del otro, sino que al contrario, son complementarios. Y entonces, de esa forma es de que se ha podido desarrollar esta disciplina llamada control. Y entonces tengo la acción de control, la perturbación y la salida. Ahí está el proceso, que lo hemos simplificado y que lo vamos a simplificar de esta manera y van a ver qué interesante que es, porque después este proceso lo vamos a llamar, cuando utilice la transformada de Laplace, voy a encontrar la función de transferencia. Van a ver qué interesante que es. Y entonces puedo dejarlo de esta forma, ¿no es cierto? Entrada, salida, y aquí está el bloque de control. Que cuando le ponga mayúsculas, se va a referir a que estoy utilizando la transformada de Laplace. Pero vamos preparándonos para ello. La combinación de los diagramas constituye la representación de la función GDP de lo que está pasando en esta etapa de control. La hora que el vecindario saca a pasar a los cachorros y se me arma una pequeña perturbación, porque tengo 2 perros en mi casa y entonces los perros pasan y las coquetean. ¡Wow! Así es, ¿no? El valor HDP se obtiene aplicando la misma técnica de los componentes intercalados, va a ser la que va a retornar a la porción de la realimentación. El valor de GDP, de ese bloque de control, podría obtenerse también escribiendo la ecuación matemática que describe la acción de cada uno de los componentes, intercalados entre la entrada y la salida, combinando luego todas estas ecuaciones individuales para obtener la relación final existente entre las señales de entrada y la de salida. Si ustedes lo leen así, no les he dado la explicación previa, no entienden nada, ¿no? El método de los diagramas de bloque permite comprender mejor la naturaleza del sistema gracias a la representación visual que nos proporciona. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo la entrada, la salida, ¿sí? Pero esto ya está viniendo la señal de realimentación, ha llegado acá, y ha quedado esto. Ya lo van a ver matemáticamente cómo lo vamos a reducir a la entrada, el bloque de control y la salida. Bien, el método de los diagramas de bloque permite comprender mejor la naturaleza del sistema gracias a la representación visual que nos proporciona. En cambio, la ecuación, el modelo matemático, es una abstracción. Entonces tu mente tiene que estar preparada. En cambio, la otra es una visualización del problema. Qué interesante que es, como lo planteo. Y ahí está, mire. Tengo lo que les estaba diciendo, tengo
la señal de entrada, la diferencia, el error, tengo el bloque de control, la salida. En realidad esto todavía va a ir a un actuador. El actuador va a hacer operar una válvula y voy a tener la salida como una señal analógica. Luego esta señal va a volver, tengo el bloque H, me voy a anticipar. La salida va a ser igual, ¿no es cierto? E por G va a ser igual a C. Entonces C, voy a venir acá, C por H va a ser igual a B. B se va a comparar con R y voy a tener la magnitud del error. Bien. En un sistema de lazo cerrado, tenemos una señal de entrada, R, y una señal de salida, C. No sé por qué no le he puesto, pero es C la salida. La diferencia con el sistema de lazo abierto es que la señal de salida, una función de ella, es regresada a través del bloque H hacia la entrada, que es comparada con la señal de entrada. Y aquí deberías ponerle como una cruz e indicar que esta es suma y esta es, para que se vea clarísimo que es un operador diferencia. Porque también operadores en suma, y entonces el error se va a incrementar y nunca vamos a llegar a controlar ese sistema. La señal resultante de esa comparación, el error, llamado error, es la que actúa propiamente sobre el sistema para obtener un nuevo valor determinado de la señal de salida. Y entonces, este error, que va a ser la diferencia, permanentemente va a estar cambiando y voy a tener una señal de salida también C, que va a cambiar. Y es por eso que necesitamos el concepto de la ecuación diferencial, porque me dice, me analiza la función y me analiza la ley de variación. Ahora entendieron por qué necesitamos una ecuación diferencial lineal. Porque por definición, porque por concepto, me está diciendo qué es lo que necesito para poder efectuar un control. Y entonces lo vamos a poder reemplazar por esto, porque ya está más completo los bloques. De esta forma, que ya lo hemos analizado con ustedes en la presentación anterior. Vamos a simplificar. Tengo la entrada como si fuera un lazo abierto, donde son pequeñitos los valores, entonces tengo que amplificar. A todo esto es el control, y como tengo señales tan pequeñitas, tengo que amplificarlo para que el actuador efectúe la acción correctiva y continúe con el proceso. Lo podamos observar el proceso con la salida de ese fenómeno físico que estamos observando y lo captamos con el sensor, ¿sí? Analógico, lo volvemos aquí una señal normalizada y acondicionamos la señal para que salga como una señal digital que compare con la señal de diferencia. Listo. Ingeniero, ¿Sí? una consulta, disculpe que le corte. Ahí en el comparador he visto que en algunos casos varía el signo. ¿De qué depende eso? Vos estás haciendo un control con realimentación negativa y el 99.99% de los sistemas de control utilizan realimentación negativa. Pueden haber algunos casos especiales, por eso dejan ese 0.1%, con la probabilidad de que puedas utilizarlo para un sistema específico. No es común. No es común. ¿Te satisface mi respuesta? Sí, ingeniero, gracias. ¿Por qué? Porque obviamente que el error, cuando sea cero, el proceso va a parar. Por eso decimos control automático. Imagínate, estamos en un proceso
de una máquina herramienta. Y le hemos especificado, cuando estamos trabajando, tenemos que especificar la medición. ¿Sí? ¿Qué medida tengo que darle? Tengo que darle el intervalo en más y en menos, o sea, la tolerancia. Los ingenieros mecánicos, los jóvenes de mecánica me captan muy bien la idea, porque eso es lo que hacemos en el dibujo. En el dibujo de máquinas, no sé cómo les enseñan a ustedes, desconozco, pero ahí viene la tolerancia. Y el tercer elemento es la unidad. Entonces, cuando vos estás especificando una dimensión, tienes que especificar la medida, la tolerancia y la unidad. Entonces, bajo esos conceptos es que llegamos a un valor preestablecido del dimensionamiento, que es la referencia, y entonces, si esto es una máquina, empieza a desbastar, empieza a efectuar el proceso, controla, está fuera de medida, continúa. Eso es un loop, es un lazo cerrado, continúa hasta que se acerca al valor y ¡pum! Para, porque llegó a lo preestablecido por vos. Y como es digital, tiene una precisión y una exactitud, pero terrible, y entonces tus piezas salen con una calidad terrible del mecanizado, terriblemente exacto. Por eso es de que utilizamos estos tipos de procesos, que se han generalizado para todo. Porque es interesante que todo esto, todas estas secuencias vienen ordenadas. Y al ordenarlas, la secuencia, puedes tener los algoritmos. Y al tener los algoritmos, puedes programarlo. O sea, mira, lazo cerrado, una ecuación diferencial lineal. Y esto todavía te podría decir que podríamos programarlo, pero además, antes de programarlo también, sí, todo tiene que estar en conjunto. Tengo que sacar las señales normalizadas, acondicionadas de la señal, porque esto es una función analógica, medida, dimensión. Esa dimensión tengo que moverla en digital para poder comparar con la medida que le he dado como setting de referencia de la pieza que quiero fabricar. Mira, o miren, es pues una cosa espectacular. Es una, ¿cómo les diría? Para mí es una evolución de lo que venimos analizando y estudiando en la facultad. Pero a partir de ahora, ustedes tienen que empezar a volar. Mañana se van a recibir y esto hay que ponerlo a la práctica. El viernes me encontré con un alumno, hoy mi colega, y le digo, oye, ¿cómo estás? Le digo, bien, ingeniero. Me dice, quería verlo, quería charlar con usted hace tiempo, porque, ¿qué ha pasado? Si vos tienes mi teléfono, sí, lo que pasa es que no, he estado ocupado, me dije, pero yo sabía que en algún rato iba a encontrarlo y iba a tener esta conversación. Yo estaba un poquito apurado, pero igual dije, pucha, algo me quiere decir. Bueno, tómate tu tiempo. Estaba entrando al hipermáximo. Y tenía que volver para dar clases. Bueno, en la tarde, eran como 6 de la tarde y tenía que dar clases a las 6:30. Bueno, a esa hora el flujo vehicular se vuelve caótico, pese a que estaba cerca, el hipermaxi es cerca de mi casa. Pero bueno, entonces empezamos a charlar porque uno de los impedimentos es el tema del famoso trabajo final. ¿Ya has terminado? Sí. ¿Ya te has recibido? Sí. ¿Dónde estás trabajando? En el banco.
Uli, caramba, le digo. ¿Y qué pasó? He hecho lo que usted me ha dicho. ¿Cómo es eso? Le digo, yo no te he dicho que trabajes en un banco. Y me río. No, me dice, le voy a contar. Terminé y me fui a hacer mi pasantía a Caballero. En Caballero empecé a trabajar como pasante y les hice un programita para ver la optimización de sus máquinas y de sus procesos. Y les gustó tanto que me contrataron. He trabajado 3 años con él. ¿Y ahora qué estás haciendo? Bueno, se cumplió lo que usted me dijo. Primero aprendí a programar Arduino. Segundo, porque lo que les estoy diciendo, esto, ya les he dicho, hay que programar. Bueno, la cuestión me dice es de que no sé de cómo se enteraron de que yo sabía programar y los del banco me buscaron. Y me hicieron una muy buena oferta, porque yo les digo siempre, no se aferren a un lugar, busquen otras alternativas. Y van a ver lo que va a suceder. Lo que va a suceder es de que les van a decir, bueno, me estoy retirando. Ay, ¿por qué te vas a ir? No, porque me he conseguido otro trabajo que paga mejor. No, pero ¿cómo? ¿Por qué no dijiste? Nosotros también te podemos aumentar. Mierda. Eso es lo que sucede. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. He conseguido muchas cosas de esa forma. Estaba en Sucre, me largaban a Tarija, me largaban a Potosí, estuve como 5 años así y dije, bueno, basta, me voy. Y me llamaron, me fui a trabajar. En ese momento estaban las corporaciones de desarrollo. Yo estaba en Sucre, estaba enseñando en la facultad de mecánica, entonces ahí tenía muchos conocidos que trabajaban en Cordeche. Me dijeron, venite a trabajar con nosotros. Bueno, me fui a trabajar, renuncié y me llamaron esto. ¿Saben qué? He estado 3 meses fuera de mi trabajo, porque ya había renunciado. Mi gerente por problemas de salud tuvo que viajar. Les hablo de Fernando Guetti, que ha sido profesor de nuestra facultad también. Él es ingeniero eléctrico, entonces daba medidas eléctricas en la facultad. Y me dice, ven para tal fecha. Bueno, le digo. Él se fue, hizo sus problemas de salud, tenía problemas de la vista, cumplió, y lo visité. Y me dice, oye, no seas fregado, ¿por qué te quieres ir? No pararíais. Ya me cansé de aquel hombre. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que quieren? Quiero venirme acá a Cochabamba, yo soy de Cochabamba, quiero volver a Cochabamba, acá está mi familia. Andate a Corán. No, pues, Fernando, a ver. Fernando, ¿qué es lo que te pasa? Yo no estoy viniendo a pedir trabajo, pero tienen que saber negociar, y les digo todo esto porque ya están a las vísperas, y cuando se acuerdan viene el ejemplo. No, le digo, no, déjalo así, yo estoy bien como estoy. No seas fregado, ¿no? ¿Por qué no quieres ir a Corán? ¿Cómo voy a cambiar ciudad por campamento? Cuando estaba empezando a trabajar, ya vaya y pasa, ¿no? Pero estoy yendo para atrás en vez de ir para adelante. Pero si aquí hay espacio, le digo. No, me dice, vos por tu formación, por tus características, eres hombre de planta. No, pues le digo, no me digas qué es lo que vas, qué es lo que quiero yo para mi realización personal. No, me dijo, te estoy ofreciendo una cosa, una alternativa. ¿Por qué no te vas a Santa Cruz? Sí, puede ser, pero voy a ir y no me vas a trasladar de aquí a como bola, como pelota, le digo. Por no faltar el respeto, obviamente, a mi jefe. Además, mayor que yo. Le digo, no puedes, Fernando. Voy
con dos condiciones. ¿Cuál? Aumentame mi sueldo porque Santa Cruz es más caro. Segundo, quiero por lo menos estar 5 años estable. Ya me digo, ya acepto. Y ahí sale. Y la tercera condición, más, no puede ser de palabra, tiene que ser por escrito. Ya, pues, me dijo, hazlo tu memorando. Claro que lo hago. Salí, me fui a un escritorio, lo redacté y le di a la secretaria le dije, por favor, hazme un memorándum que el ingeniero lo va a firmar. Lo miró y me miraba así. A ver, no te estoy pidiendo que me corrijas nada, escribí lo que está ahí. Yo me voy a encargar de que lo firme. Me lo typeó, mi memorándum, con mi memorándum, bueno, Fernando, acá está. Pedí que me reciba. Ni siquiera pedí audiencia, era mi gerente. Y me entrega, acá está, mira. Y lo miraba y no se convencía. Es tal cual lo que hemos hablado, le dije. Ya me dijo. Lo firmó, me dijo, ándate, te veo en Santa Cruz. Volví a Sucre y hice mi traslado de mis cosas para venirme a Santa Cruz. Y jóvenes, si ustedes no se meten a la piscina, nunca van a nadar. Así de simple. Y aquí también llegó un momento que me fui a Pricewaterhouse, había una selección del periódico, competí y llegué hasta el final y no acepté porque yo no soy vendedor. Mi sueldo iba a ser el 50% del sueldo que tenía y el 50% era variable, o sea, fijo y variable. Y de burro no acepté porque era una empresa grande donde se vendía harto. Y entonces, tu sueldo, el salario. Pero yo les confesé, qué pena, me dijeron. ¿Saben qué? Yo soy técnico, no soy mercantilista. Van a perder plata conmigo. Me agradecieron, me dijeron, si hay alguna cosa, vamos a buscar. ¿Cómo que me llamaron? Me buscaron. Les llaman los cazadores de talentos. Y bueno, me ofrecieron, mi esposa no quiso ir. Bueno, pero sigamos. Pero esa es la vida, tienen que saber negociar. Y entonces me dijeron, bueno, te vamos a aumentar tanto. No, les agradezco, pero nosotros no me van a pagar el doble. Y se fue y está trabajando para un banco. Entonces le digo, oye, pero esto, le digo, lo que has hecho está bien, pero ahora, ¿por qué no haces tu empresa y les das servicios? No a ese banco, sino a otros bancos más y pues te conviertes en un freelance. Eso es lo que estoy haciendo, ingeniero, con una empresa española. Así que yo les estoy mostrando el camino porque los estamos formando, no pues para que sean unos burócratas del partido de turno, porque sería un desperdicio. Hay gente con mucho talento entre ustedes. Despierten. No estamos formando, la universidad no está formando gente para que sean empleados públicos. No jodan, perdón las personas. Pero esa es una decisión tuya. Porque ahí vas a estar y ahí te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Y encima, gente que no tiene ningún criterio. Entonces le pregunto, ¿y acaso no hay programadores, no hay analistas del sistema? Claro, pues, ingeniero, pero no saben matemáticas. Uy, no saben interpretar las funciones. Uy, y eso es lo que estamos mirando aquí. Así que pónganse las pilas, señores. Bien, vamos. En un sistema de lazo cerrado, miren, en un sistema de lazo cerrado, tenemos una señal de entrada, R, que es la referencia, y una señal de salida analógica.
La diferencia con el sistema de lazo abierto es que la señal de salida no la comparo con la señal de entrada. Y por eso es que tenemos que regresar a la función. Y es lo que decimos en el anterior bloque, el H. Y entonces en el H es lo que estamos mirando acá. La señal, el sensor ha captado una señal analógica, en el transductor me la ha convertido en una señal normalizada, tensión corriente eléctrica, de parámetros eléctricos. Y ahora sí, es facilito esa señal poder digitalizarla y compararla. Esto es también lo que le llaman el famoso control digital, pero todo ya es control digital. ¿Por qué? Porque el controlador es digital. No hace otra cosa que no sea un control digital. Entonces, en algún lado, esta señal analógica la tengo que digitalizar. Ahí está la secuencia. Y si no me equivoco, en una de las presentaciones al final se los he puesto esto. Bien, la señal resultante de esa comparación me va a dar la señal del error. Es la que actúa propiamente sobre el sistema para obtener un nuevo valor determinado y voy a tener un nuevo valor de la señal de salida hasta que este valor del error sea igual a 0 y entonces esa pieza se para porque está concluida. Ese aire acondicionado ha llegado a los 20, 21 grados que le he dado como señal de referencia y el proceso se para y entonces hay unos ahorros interesantes de energía, se obtienen productos de altísima calidad. Y acá está, miren, entrada a una computadora con el convertidor analógico digital, el convertidor digital analógico para el actuador y entonces veo el proceso controlado y la señal de salida. Vean. Todavía les he puesto esto porque es interesante. Son funciones variables en funciones del tiempo. Funciones. Y entonces aquí lo veo al controlador. Como estoy utilizando acá señales del orden del miliamperio, son señales chiquititas, y todavía con esta diferencia todavía lo que quedan son las fracciones, entonces tengo que amplificarlo para que el actuador trabaje. El actuador es la válvula, generalmente son válvulas de combustible, válvulas de aceite para los sistemas hidráulicos, velocidades, desplazamientos para un motor. Y esto es lo que estamos mirando. Esta perturbación va a actuar sobre el proceso y sobre la planta. Estas perturbaciones son generalmente de tipo atmosférico. Bien, la ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es lo que habíamos empezado la clase el día de hoy. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. Función, derivada, ¿sí? Y la ecuación diferencial es la que establece la relación entre estas dos. En las matemáticas aplicadas, las funciones usualmente representan cantidades físicas. Las derivadas representan sus razones de cambio. Las funciones representan cantidades físicas. Las derivadas representan la relación de cambio y la ecuación define la relación existente entre la función y su ley de variación. Eso es lo que necesitamos para verlo al control, pero nanosegundos son jóvenes, porque la electrónica es así de rápido. Los electrones están a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Wow. Y entonces es así. Ese control es rapidísimo. Estas relaciones son muy comunes y frecuentes. Y las ecuaciones diferenciales
juegan un rol importante en diversas disciplinas como la ingeniería, la física, la química, la economía y la biología. Imagínense, la economía, en la bolsa de valores están pues mirando cómo están variando esas acciones, que es terrible, porque todos están conectados a la computadora. Imagínense aquí en la biología, por ejemplo, el famoso germen del coronavirus tenía una aplicación exponencial, entonces el problema era evitar que llegues aquí. Había que detectarlo antes. ¿Para qué? Para evitar el daño. En las matemáticas puras, las ecuaciones diferenciales se estudian desde perspectivas diferentes, la mayoría referidas al conjunto de soluciones de las funciones que satisfacen la ecuación. La ecuación diferencial, las ecuaciones diferenciales más simples, se pueden resolver mediante fórmulas explícitas. Sin embargo, se pueden determinar algunas propiedades de las soluciones de una ecuación diferencial sin hallar su forma exacta. Y hoy en día, con los paquetes por interacción sucesiva, se puede conseguir estos valores. Y lo hace tan rápido que ni te das cuenta cómo lo soluciona. Si no se puede hallar la solución exacta, esta puede obtenerse numéricamente mediante una operación usando computadora. Ya, y te lo alarga. Y eso es lo que se hace con distintos sistemas cuando utiliza una computadora. La loca trabaja y te lo saca rapidísimo. Y cada vez esos sistemas son más eficientes. La teoría de los sistemas dinámicos hace énfasis en el análisis cualitativo de los sistemas descritos por una ecuación diferencial. Mientras que muchos métodos numéricos son métodos iterativos, prueba, pero prueba, y lo hacen tan rápido que lo van acotando hasta que llegan al valor. Han sido desarrollados para determinar soluciones con cierto grado de exactitud. Miren, ahí está, miren. La famosa cuerda vibrante, miren, cómo vibra. Y miren, ¿cómo se lo puede analizar? A través de sus armónicas de la ley de variación y el comportamiento que va a representar la ecuación diferencial. ¿Cómo no voy a poder analizar si no? No hay forma. Se observa el modo fundamental y los primeros 5 sobretonos de la serie armónica. Cuéntenlos. Ay, va a ver las funciones pares y impares, que eso es lo que me hace Fourier. Ya está. Y Euler todavía tiene otro tipo de contribución que lo vamos a ver con el seno y el coseno y la representación de esa ecuación. Una ecuación diferencial ordinaria, la ecuación diferencial ordinaria es con una sola variable. Es una ecuación que tiene una función de una variable independiente y sus derivadas. El término ordinario se usa en contraste con las ecuaciones diferenciales lineales, la cual puede ser respecto a más de una variable independiente. Bien, la ecuación diferencial lineal tiene soluciones que pueden sumarse o ser multiplicadas. La superposición y la homogeneidad. La ley de la homogeneidad. La superposición es la suma y la homogeneidad es el producto. Multiplicados por coeficientes que están bien definidos y tienen soluciones exactas que se pueden encontrar. En contraste, las ecuaciones diferenciales ordinarias, cuyas soluciones no pueden sumarse, no son lineales. Su solución es más enredada y muy pocas veces se pueden hallar de forma exacta como funciones elementales.
Las soluciones se pueden obtener en forma de series o de forma integral. Entonces, fíjense la herramienta que hemos elegido para hacer el análisis. Los métodos numéricos y gráficos para las ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden realizar manualmente o mediante ordenadores. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden aproximar y su resultado puede ser muy útil. Muchas veces lo suficiente como para prescindir de la solución exacta y analítica. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con ayuda de los ordenadores se encuentran las soluciones, inclusive de ecuaciones que no son tan lineales. Y entonces el MATLAB y los paquetes no solucionan ese problema. Pero el problema, ¿saben cuál es? El problema es saber armarlo al sistema, armarlo al modelo y luego interpretarlo. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a analizar la ecuación diferencial y vamos a interpretar. Ya después, si ustedes van a programar o van a ir más allá, va a ser cada vez más sencillo familiarizarse. Miren, con esto es lo que jugaba mi amigo Newton. Esta es una función parabólica. Esto es lo que la curva, la función de la trayectoria que cumple un proyectil. Entonces, cambiando el ángulo, van a encontrar este punto. La trayectoria de un proyectil lanzado desde un cañón sigue una curva definida por una ecuación diferencial ordinaria que se obtiene a partir de la segunda ecuación de Newton. Este fue terrible. Una ecuación diferencial es lineal cuando sus soluciones se pueden obtener a partir de una combinación lineales de otras soluciones. Por eso es que es importante la ley de la aditividad y la ley de la homogeneidad, de la multiplicación. Porque encuentras una función y le encuentras otra y también es una solución del sistema y si lo multiplicas también, entonces, de una. Porque ¿qué es lo que hacemos con la matemática? Encontramos la solución del homogéneo, que es la ecuación particular. Y las ecuaciones generales, eso ya es más complicado porque el problema es determinar las constantes. Y en las ecuaciones diferenciales hay que darles valores. Uno de los problemas básicos es darle la condición en el momento cero, en el instante cero. Y después en el instante 1, 2, y entonces ahí es donde empiezas a ver la trayectoria. Y eso no seguro que lo han hecho. Porque son muy buenos para eso, pero no son buenos para interpretar. Y aquí lo que necesitamos es interpretar la ley de variación. Y lo mismo se repite en la transformada de Laplace. Y me adelanto. La función de transferencia va a ser igual, ¿sí?, al polinomio del numerador sobre el denominador, o lo que es lo mismo. Es la señal de salida expresada en transformada de Laplace compara al cociente de la señal de entrada con la señal de salida expresada en transformada de Laplace cuando las condiciones de contorno son cero. En esa condición encuentran la función de transferencia y si encuentran la función de transferencia, ya te das cuenta del comportamiento. Y luego vamos a analizar el numerador y el denominador y lo vamos a encontrar. ¿Cómo es ese sistema de control? Pero tenemos que ser metódicos, hasta que después ya cuando lo entiendes, puedes encontrar cosas muy interesantes para simplificar. Las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, homogéneo cuando es igual a cero,
son una subclase de la ecuación diferencial lineal, para la cual el espacio de soluciones es un espacio lineal. Es decir, la suma de cualquier conjunto de soluciones o múltiples de soluciones es también una solución. Los coeficientes de la función desconocida y sus derivadas de una ecuación diferencial lineal pueden ser funciones de la variable o de las variables independientes si estos coeficientes son constantes. Entonces, se habla de un tipo especial de las ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes. Bien. Clasificación de los sistemas lineales y no lineales. Un sistema es lineal cuando cumple con las propiedades de superposición, aditividad y de escalado, homogeneidad, mientras que un sistema es no lineal, no obedece a estas propiedades. Aquí hay un espacio. Vamos a ver. Aquí hay un espacio. ¿Qué dicen? ¿Cómo la van? ¿Cómo vamos con estos sistemas de control? ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? Pregunto. ¿Voy muy Se entiende rápido? bien, ingeniero. ¿Cómo? Se entiende muy bien, ingeniero. Bueno, gracias. Pero lo que estoy tratando es de ser objetivo y de repetir algunos conceptos que considero importantes para fijar en la mente de ustedes. Síganme, háganme el esfuerzo. Y después yo les voy a enviar las presentaciones y entonces lo van a repasar y después vamos a resolver problemas y ahí va a quedar clarísimo. ¿Ok? Esa es la metodología que vamos a desarrollar nuestros sistemas de control. Ahora, les voy a decir algo. No me da el tiempo para ver programación. Y programación van a tener que estudiarlo por su cuenta. Hay literaturas del Arduino. Métanse. Los electrónicos, hay algunas materias que les exigen programar. Entonces, ellos ya están a tono, pero nosotros, los mecánicos, los eléctricos, tenemos que ponernos en la misma condición que ellos. Sistemas invariantes y variantes en el tiempo. Un sistema invariante en el tiempo no depende de cuándo ocurre el fenómeno. La forma de salida no cambia con el retraso de la entrada. Hay retardos, lo que se llama el delay, el retardo. En algunos sistemas, por ejemplo, se le da el delay. ¿Para qué? Porque cuando arrancas un proceso, vos necesitas de que primero arranque la bomba de lubricante. Y entonces le tienes que dar un tiempo para que eso se cumpla y que la máquina esté completamente lubricada en todos sus puntos vulnerables en los cojinetes. Bien. Otro. Arrancas la máquina y tienes lo que se conoce con el término de warm up. Warm es caliente. Up es el proceso de calentamiento. Y allí responde generalmente a una pendiente, que es la ley de variación, porque se va incrementando de a poquito la velocidad de giro. Si lo quieren un poquito más, ¿cómo les podría decir? Más sofisticado, lo que se está haciendo es, le meten un variador de velocidad. ¿Por qué? Porque de esa manera empiezan a acelerar con una rampa y no producen calentamientos por el tema de las corrientes y las aceleraciones. Entonces, lo hacen más lento, pero es más confiable. Muchísimo más confiable. Entonces, hay que tener cuidado con ese warm-up, el famoso calentamiento. ¿Sí? Bien.
Ya después, una vez de que ya están en las condiciones, tú lo aceleras y ya también cuando vas acelerando hasta determinados momentos donde tienes puntos de resonancia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de control? Cuando se va acercando más o menos lento, y cuando ya está cerca, ¡brum!, te aceleras y pasas y ni siquiera lo sientes. Porque si entras lento, y entras ahí y el sistema se queda, cuidado que puedes romperla la máquina. Les estoy contando de que esos son los procesos típicos de un arranque. ¿Y cuándo falla el proceso? La máquina, en los momentos de arranque. El índice de probabilidad de falla está en los procesos de arranque de la máquina. Bingo. Entonces, con esas recomendaciones, ustedes ya saben lo que puede pasar. Sistemas de parámetros distribuidos y concentrados. En los sistemas con parámetros concentrados, las variables que parametrizan las relaciones constitutivas de los componentes del sistema se asuman independientes de las coordenadas espaciales. Los parámetros están concentrados espacialmente. Sistemas en tiempo continuo o en tiempo discreto. En el macrocosmos, las variables a considerar son de naturaleza continua. ¿Sí? No obstante a ello, ya sea por una particular procesamiento de las señales o por su medición, pueden hacerse intermitentes o discretas. ¡Wow! ¿Esto qué es? Por ejemplo, un péndulo. Un péndulo está yendo de un extremo al otro. ¡Wow! Pero hay una ley de movimiento. Sí. Y lo tenemos que entender a ese comportamiento. Por ejemplo, hacer rebotar una pelota de básquet, rebota en función del impulso que el jugador le da, pero es intermitente. A esas funciones intermitentes es lo que llamamos discreto, pero es continuo. El bombeo de tu corazón es una señal discreta, y entonces cuando hacen los análisis y miden y empiezan a ver que hay retardos, que hay problemas, es porque de repente necesitas un marcapaso o de repente hay algunos problemas en tu válvula. Hoy en día lo operan y ya está. En los sistemas de control es esto. Una señal discreta es una señal sinusoidal. Tiene un semiciclo positivo, tiene un semiciclo negativo. ¿Sí? Bien. Entonces, esa señal la puedes dar, puedes ver qué amplitud tiene, qué tiempo tarda, y entonces en función de ello puedes clasificarlos en los códigos alfanuméricos. 1, 0, 1, 0, 0. Bueno, y ahí lo vas clasificando. Si le das la vuelta tendrás 1, 1, 1, pero en el código binario, entonces de esa manera es que hacen los lectores para poder encontrar esos valores. ¿Y qué es lo que está haciendo? Están utilizando una función matemática para poder digitalizarlo, porque la digitalización es una invención de nombre. Y con esa digitalización, vengo. Y el que le entiende eso, entiende cómo programar, ya está. Los procesos de control ya no son tan traumáticos. Ecuaciones diferenciales lineales. Bien, ahora vamos a entrar en el modelo matemático. Una ecuación diferencial es lineal cuando sus soluciones se pueden obtener a partir de combinaciones lineales de otras soluciones. La propiedad característica es que sus soluciones tienen la forma de un espacio afín del espacio de soluciones
apropiados, cuyo resultado se desarrolla en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas iguales a cero son una subclase de las ecuaciones diferenciales lineales, para la cual el espacio de soluciones es un subespacio lineal, es decir, la suma de cualquier conjunto de soluciones o múltiplos de soluciones también es solución del sistema. ¿Ves? Los coeficientes de la función desconocida y sus derivadas de la ecuación diferencial lineal pueden ser funciones de la variable o las variables independientes. Si estos coeficientes son constantes, se llama una ecuación diferencial a coeficientes constantes. Que eso es lo que tenemos, porque vamos a tener, por decirles algo, una ecuación diferencial de segundo orden. A, derivada segunda de I respecto de T. A son funciones del tiempo. Ya la variable independiente ya no es X, sino es un tiempo. B más B, derivada segunda de I respecto de T, más C igual a 0. O puedo tener otros elementos más. ¿Sí? Puedo hacer la derivada primera de X respecto de T, y ahí tendría que tener D, y tendría que tener DE para un término independiente, y ya está. Y entonces ahí tengo, pero si lo veo, A, B, C, ¿sí? Son coeficientes constantes. Y después vamos a ver de que A va a ser masa, B va a ser un amortiguador y C va a ser un resorte. Si es un sistema mecánico, si es un sistema eléctrico, la misma ecuación, pero A va a representar una inductancia, B va a ser una resistencia y C va a ser un capacitor. Ya está. Entonces, la misma ecuación diferencial la puedo utilizar como un modelo para lo que quiera analizar. De la misma manera, lo puedo hacer para términos económicos, para el término de, si estoy analizando biología, cómo se reproducen los gérmenes, etcétera, etcétera. Ya está. Ya está. Y por eso es que esto del control automático están empezando a estudiar los ingenieros químicos, ya inclusive están mirando, ¿no? Los ingenieros civiles, porque no veían esto. Y ya los he visto que están utilizando el MATLAB. Pero esto, jóvenes, esto en la década del 70 ya estábamos usando. A mí me han enseñado esto. Yo soy de la década del 70. Así nomás. Esto en realidad tiene un auge después de la Segunda Guerra Mundial. Más propiamente a finales de los 40, 50, con los 50, largan los primeros cohetes al espacio. Y en la década del 60, ya con todo esto, es que hacen la salida al espacio. Y llegan a la Luna en el 67, si no me equivoco, 67, sí, 67. Bueno, pero ahí está el beneficio. Pero la digitalización recién empieza, es en el año 80. Y entonces, todos estos sistemas de control eran a válvulas, transistores, ya estaba la electrónica con todo lo que es el estado sólido. Hoy en día todo estado sólido. A nosotros nos han enseñado electrónica con válvulas y con estado sólido. Nos enseñaban otras cosas porque todavía había vigencia del sistema de válvulas. Ese semiconductor fue pero un desarrollo terrible de los circuitos impresos a los circuitos integrados. ¡Pah! Cuando vine a trabajar acá el año 87, los sistemas de control eran circuitos impresos.
Y después, bueno, ya son tarjetas, ya son chips, ya son, wow. Así cambia todo, jóvenes. Bueno, pero vamos con nuestras ecuaciones diferenciales. Se dice que una ecuación diferencial es lineal si tiene la siguiente estructura. Miren, ya no tengo A, B, C, ¿no? Sino AN menos 1 es un polinomio. El de la izquierda y el de la derecha. Miren, es en función de la variable y respecto del t, y aquí estamos en la variable de x respecto de t, y aquí todavía, miren, tengo la posibilidad de que tenga otro parámetro que van a ser las perturbaciones. Si la perturbación es 0, me queda esto. Pero mire, es un polinomio, donde n es mayor que n, porque digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. M está antes que n. Entonces, n es un coeficiente mayor. Y esto es importante. Es decir, la función y sus derivadas están elevadas a potencias distintas de 0. Estas potencias son en números enteros, no son fraccionados. Cada coeficiente que aparece multiplicando solo interviene en la variable independiente. Estos son los coeficientes. C, una combinación lineal de sus soluciones es también solución de la ecuación diferencial lineal. Bien, clarísimo. Acá está mi modelo matemático, que es lo que vamos a analizar. Miren, cuando esto es 0, es la homogénea. Y la vamos a analizar a continuación, esa posibilidad. Tipos de soluciones. Una solución de la ecuación diferencial es una función que al reemplazar a una función incógnita junto con las correspondientes derivadas en cada caso, verifican la ecuación, es decir, la convierten en identidad, es decir, que cumple la condición. Solución general. La solución general es una solución de tipo genérico, expresada con una o más constantes, y entonces la constante puede cambiar, y entonces vas a tener una familia de curvas, y esas son las famosas curvas de nivel. Es un haz de curvas, tienen un orden de infinitud, de acuerdo con la cantidad de constantes. Una constante corresponde a una familia simplemente infinita, dos constantes a una familia doblemente infinita. Por ejemplo, miren, un edificio de 50 pisos. La constante es 1 a 50. La misma ecuación. Y entonces, en función de qué piso estoy, la constante cambia. En caso de que la constante sea lineal, la solución general se logra como una combinación lineal de las soluciones, tantas como el orden de la ecuación homogénea. Si es cuadrática, tengo dos posibilidades. Si es de 1, solamente una función que va a cumplir esa condición. Bien. Solución particular, fijando cualquier punto X con las coordenadas, ¿no? X0 y Y0 en el plano, por donde debe pasar la solución de la ecuación diferencial. Si existe un único valor de C, de la constante, por lo tanto, la curva integral satisface a la ecuación y esta es una solución particular, y el punto dado por X0 y Y0 va a ser para la condición inicial en la condición 0, en el tiempo 0, y recibe el nombre de condición inicial. Un caso particular de la solución general es donde la constante o constantes reciben un valor específico. Miren lo que había sido la ecuación diferencial. Miren, es una familia de curvas. ¡Ay, caramba! Y miren cómo puede cambiar en el tiempo. ¡Wow! Entonces, ahora sí, imagínense el grado de complejidad que tiene este análisis que estamos haciendo para los sistemas de control. Miren cómo cambia con el tiempo.
Y al pasar está describiendo un punto de la solución del problema. Bien, claro es. El modelo matemático para estudiar los sistemas. ¿Cómo estamos, joven? Estamos 1 hora y cuarto en clases. Si los he saturado, lo dejamos. Si no, continuamos. Quisiera llegar un poquito más allá. ¿Cómo estamos? Ya están saturados. Bien. Digamos, ingeniero. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Digamos, ingeniero. Bien, vamos a ir un poco más. Vamos. El modelo matemático. Para estudiar los sistemas de control, obvio que tenemos que recurrir a un modelo matemático que nos permita desarrollar y conocer el comportamiento del sistema de control, el sistema físico, qué es lo que está pasando con ese control, y poder observarlo. Porque si bien lo podemos observar en la pantalla, en el display del proceso, miércoles que para poder programarlo, no tienes que conocer el sistema. Y al conocerlo el sistema, puedes programarlo y, te puedes anticipar a muchos eventos. Ese es el beneficio. Mire, necesitamos los métodos analíticos, una modelización. Tengo que utilizar la descripción matemáticas, un análisis y luego el diseño. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? De que tengo que conocerlo. La descripción del proceso para poder ponerlo y poder modelizarlo en un sistema que sea después fácilmente entendible para cualquiera. Y entonces, ¿qué tenemos? Tengo el modelo matemático que me tiene que representar al sistema físico. Y entonces, ahí es donde recurro a una hipótesis de simplificación de esa ecuación diferencial. Por ejemplo, la puedo hacer homogénea. Entonces, me estoy sacando un montón de variables. Ese sistema va a ser un sistema físico idealizado. Y entonces, los principios físicos y hoy identificación del proceso lo voy a poder expresar mediante un modelo matemático. Bien. Ahora, miren lo que queda aquí. Ese modelo matemático lo puedo hacer mediante gráficos o lo puedo hacer mediante análisis. Y son gráficos, aquí fíjense, están los diagramas de bloques, grafos. Si es analítico, ecuaciones diferenciales, ecuaciones de estado, ecuaciones de referencia, ecuaciones de transferencia. Para nosotros, diagramas de bloques, ecuaciones diferenciales y la función de transferencia. Con esos 3 elementos, sí podemos entender y analizar el proceso de control. Y entonces, el modelo matemático va a tener un análisis cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo va a tener respuesta transistoria, qué es lo que está pasando, la respuesta en frecuencia, que es lo que comúnmente se hace. El análisis cualitativo, esas perturbaciones voy a tener estabilidad, cómo lo voy a controlar y cómo lo voy a observar, en qué condiciones. Ya está tu modelo. Y mire, ese fenómeno físico pueden seguir dos caminos. Vamos a ir por porque este otro es el que vamos a seguir. Mire, una aproximación no lineal equivalente. Este es lineal equivalente. Leyes físicas aproximadas. No, aquí no es una ley aproximada. Esta es una ley física conocida. Representación matemática por medio de ecuaciones no lineales. Aquí sí es una ecuación lineal. Esto lo puedo hacer mediante instrumentos y cálculos matemáticos e iterativos. Y tengo la solución. Inclusive hasta lo puedo programar. Sí. Y estas soluciones mediante instrumentos y cálculos matemáticos. Bien, estos cálculos iterativos
se los puede programar y son fáciles de resolver. Hay un método, por ejemplo, para encontrar los sistemas hiperestáticos con el famoso cross. Entonces, tienes la carga y la carga la haces, le bajas la mitad, le vas sacando y vemos cómo se van a equilibrar esas reacciones y vamos a encontrar la solución. Pero es iterativo. Bien, ecuación diferencial. Esto masivo, aquí vamos a parar. Dada una ecuación diferencial lineal, que tiene esta estructura, le llaman morfología. Vamos a hacerla la sencillita de una derivada, una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Hay unos métodos para resolver estas ecuaciones. Hay de primer y segundo grado, ya me he olvidado su nombre, y ahorita va a aparecer. Entonces, hay que resolver mediante, no es D'Alembert, Lagrange, que me permite analizarlo y encontrar las soluciones. Una ecuación diferencial de primer grado es relativamente sencilla. Vamos a ver. Entonces, miren, ¿qué características tiene? La función da derivada. La función f de x y r de x son funciones lineales en el tiempo. Por definición, una ecuación lineal está compuesta de esto. Bien, si tengo que encontrar la ecuación general y la ecuación particular. La solución está dada por la solución general y la particular. Una solución particular está dada por la condición de que esta función sea igual a 0. Bien, entonces si lo igual a 0, mire, ya simplifico, pero ya estoy encontrando por lo menos una solución. Si la multiplico tendré otra solución y ya podré encontrar constantes, etcétera, etcétera. Bien, pero esta derivada, que es igual a la derivada, la reemplazo por la variable respecto de x y tengo esta igualdad. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Mire, esto lo puedo llevar al otro lado y tengo signo negativo. Entonces tengo la derivada de la función respecto de x va a ser igual a menos la función de x, pero esto no es igual. Esto que está multiplicando no lo puedo llevar a dividir y esto que está multiplicando al otro lado lo cruzo y tengo en función o también de esta forma, pero voy a llegar a lo mismo. Aquí es x diferencial de, no, perdón, ya, está bien. Y esto, la solución de esto es el logaritmo. Logaritmo de y, en valor absoluto, va a ser igual a la integral de f de x. Y entonces, ¿y a qué va a ser igual? Y de t va a ser igual a c, una constante, y miren, e a la integral esta. Aquí aparece el famoso neperiano, que para la próxima clase quiero que me averigüen qué es un número neperiano. Y entonces está solucionada la ecuación. Pero esta constante puede ser una familia de curvas. Pero esta es una función exponencial. Pero, ¿y acaso no hemos dicho que es una ecuación diferencial lineal? Y aquí me aparece como un exponente. ¿Cómo es eso? Uy, tarea para la casa. Averígüeme cuál es este significado. Bien, y entonces, mire, gráficamente, la función esta de x cuadrado más c representa una familia de curvas. Cada una de ellas está asociada a un valor particular de la constante. Mire, ahí está lo que decimos las constantes. Mire, para el 0 será este y después tendrá estos otros valores. La figura muestra las soluciones para la constante para 0, menos 1, 1 y 2. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando es 0, esto es esto. Cuando es 1, bueno, va a pasar por 1, por menos 1, por 2,
y entonces va a cortar al origen. Puesto que la constante puede variar, frecuentemente se llama parámetro para distinguirlo de las variables principales. Había habido una diferencia entre lo que es parámetro y variable. De las ecuaciones diferenciales de y respecto de x, que va a ser igual a 2x, que es satisfecha por todos los miembros de la familia. Frecuentemente se llama como ecuación diferencial de la familia. Es una ecuación diferencial lineal. Pero miren, la función y el comportamiento que tiene. Bien, aquí nos vamos a quedar. Ecuaciones diferenciales lineales. Quiero que me averigüen estos dos conceptos, ¿sí? Uno era, ¿qué era? A ver si se acuerdan. ¿Qué era? Logaritmo neperiano, ingeniero. Logaritmo neperiano. O si quieres, el número E. El número E, porque después el logaritmo neperiano va a estar referido a la base de ese número. Ya no va a ser logaritmo de 10. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que hacer la pausa y definir a esta ecuación diferencial lineal, ¿sí? Lineal. ¿Cómo que es lineal? Yo aquí no veo linealidad. ¿Cómo es que esto lo puedo representar como una función lineal? Son dos cosas que quiero que me averigüen para la próxima clase, ¿sí? Ok, jóvenes, que tengan una buena noche. Les puedo pasar hasta aquí las presentaciones para que lo vayan utilizando como elemento ya de consulta. Ok, que tengan, porque lo que viene está relacionado con todo lo que hemos visto, pero las dos preguntas no están en el desarrollo posterior. Y entonces, porque lo que vamos a ver ahora después, vamos a ver cómo solucionamos las ecuaciones diferenciales y después, cuando hagamos la transformada de Laplace, cómo lo vamos a analizar ese comportamiento. Entonces, quiero que lo vean desde dos puntos de vista distintos, cómo se hace el análisis para los sistemas de control. Que tengan muy buena noche, jóvenes. Nos vamos a ver el miércoles, 5:45 espero que ya podamos tener las listas para poder tomar la asistencia correspondiente. ¿Tienen alguna pregunta? Es bien árida esta parte, la parte conceptual. Pero si hacemos el esfuerzo y lo entendemos, es que el sistema de control es una papa. Papa, ¿verdad? Bien, jóvenes, si no tenemos nada, yo en un rato más les envío todo estas tres presentaciones para que ya lo tengan. Ok, buenas noches.